Tomo 2. De la Natividad de la Virgen a la muerte del Patriarca San José. Sección 14. 63. La adoración de los Reyes Magos. Se apearon al llegar cerca de la gruta de la tumba de Maraña, en el valle, detrás de la gruta del pesebre. Los criados desliaron muchos paquetes, levantaron una gran carpa e hicieron otros arreglos con la ayuda de algunos pastores que les señalaron los lugares más apropiados. Se encontraba ya en parte arreglado el campamento cuando los reyes vieron la estrella aparecer brillante y muy clara sobre la colina del pesebre, dirigiendo hacia la gruta sus rayos en línea recta. La estrella estaba muy crecida y derramaba mucha luz, por eso la miraban con grande asombro. No se veía casa alguna por la densa oscuridad, y la colina aparecía en forma de una muralla. De pronto vieron dentro de la luz la forma de un niño resplandeciente y sintieron extraordinaria alegría. Todos procuraron manifestar su respeto y veneración. Los tres reyes se dirigieron a la colina, hasta la puerta de la gruta. Mence la abrió, y vio su interior lleno de luz celestial, y a la Virgen, en el fondo, sentada, teniendo al niño tal como él y sus compañeros la habían contemplado en sus visiones. Volvió para contar a sus compañeros lo que había visto. En esto José salió de la gruta acompañado de un pastor anciano y fue a su encuentro. Los tres reyes le dijeron con simplicidad que habían venido para adorar al rey de los judíos recién nacido, cuya estrella habían observado, y querían ofrecerle sus presentes. José los recibió con mucho afecto. El pastor anciano los acompañó hasta donde estaban los demás y les ayudó en los preparativos, juntamente con otros pastores allí presentes. Los reyes se dispusieron para una ceremonia solemne. Les vi revestirse de mantos muy amplios y blancos, con una cola que tocaba el suelo. Brillaban con reflejos, como si fueran de seda natural, eran muy hermosos y flotaban en torno de sus personas. Eran las vestiduras para las ceremonias religiosas. En la cintura llevaban bolsas y cajas de oro colgadas de cadenillas, y cubríanlo todo con sus grandes mantos. Cada uno de los reyes iba seguido por 4 personas de su familia, además de algunos criados de Mence que llevaban una pequeña mesa, una carpeta con flecos y otros objetos. Los reyes siguieron a José, y al llegar bajo el alero, delante de la gruta, cubrieron la mesa con la carpeta y cada uno de ellos ponía sobre ella las cajitas de oro y los recipientes que desprendían de su cintura. Así ofrecieron los presentes comunes a los tres. Mence y los demás se quitaron las sandalias y José abrió la puerta de la gruta. 2 jóvenes del séquito de Mence, que le precedían, tendieron una alfombra sobre el piso de la gruta, retirándose después hacia atrás, siguiéndoles otros 2 con la mesita donde estaban colocados los presentes. Cuando estuvo delante de la Santísima Virgen, el rey Mence depositó estos presentes a sus pies, con todo respeto, poniendo una rodilla en tierra. Detrás de Mence estaban los 4 de su familia, que se inclinaban con toda humildad y respeto. Mientras tanto Zaire y Teoqueno aguardaban atrás, cerca de la entrada de la gruta. Se adelantaron a su vez llenos de alegría y de emoción, envueltos en la gran luz que llenaba la gruta, a pesar de no haber allí otra luz que Él que es luz del mundo. María se hallaba como recostada sobre la alfombra, apoyada sobre un brazo, a la izquierda del niño Jesús, el cual estaba acostado dentro de la gamella, cubierta con un lienzo y colocada sobre una tarima en el sitio donde había nacido. Cuando entraron los reyes, la Virgen se puso el velo, tomó al niño en sus brazos, cubriéndolo con un velo amplio. El rey Mence se arrodilló y ofreciendo los dones pronunció tiernas palabras, cruzó las manos sobre el pecho, y con la cabeza descubierta e inclinada, rindió homenaje al niño. Entretanto María había descubierto un poco la parte superior del niño, quien miraba con semblante amable desde el centro del velo que lo envolvía.
María sostenía su cabecita con un brazo y lo rodeaba con el otro. El niño tenía sus manecitas juntas sobre el pecho y las tendía graciosamente a su alrededor. Oh, qué felices se sentían aquellos hombres venidos del oriente para adorar al niño rey. Viendo esto decía entre mí, sus corazones son puros y sin mancha. Están llenos de ternura y de inocencia como los corazones de los niños inocentes y piadosos. No se ve en ellos nada de violento, a pesar de estar llenos del fuego del amor. Yo pensaba, estoy muerta, no soy más que un espíritu, de otro modo no podría ver estas cosas que ya no existen, y que, sin embargo, existen en este momento. Pero esto no existe en el tiempo, porque en Dios no hay tiempo, en Dios todo es presente. Yo debo estar muerta, no debo ser más que un espíritu. Mientras pensaba estas cosas, oí una voz que me dijo: ¿qué puede importarte todo esto que piensas? Contempla y alaba a Dios, que es eterno, y en quien todo es eterno. Vi que el rey Mense sacaba de una bolsa, colgada de la cintura, un puñado de barritas compactas del tamaño de un dedo, pesadas, afiladas en la extremidad, que brillaban como oro. Era su obsequio. Lo colocó humildemente sobre las rodillas de María, al lado del niño Jesús. María tomó el regalo con un agradecimiento lleno de sencillez y de gracia, y lo cubrió con el extremo de su manto. Mense ofrecía las pequeñas barras de oro virgen, porque era sincero y caritativo, buscando la verdad con ardor constante e inquebrantable. Después se retiró, retrocediendo, con sus 4 acompañantes, mientras Air, el rey cetrino, se adelantaba con los suyos y se arrodillaba con profunda humildad, ofreciendo su presente con expresiones muy conmovedoras. Era un recipiente de incienso, lleno de pequeños granos resinosos, de color verde, que puso sobre la mesa, delante del niño Jesús. Ser ofreció incienso porque era un hombre que se conformaba respetuosamente con la voluntad de Dios, de todo corazón y seguía esta voluntad con amor. Se quedó largo rato arrodillado, con gran fervor. Se retiró y se adelantó Teoqueno, el mayor de los 3, ya de mucha edad. Sus miembros algo endurecidos no le permitían arrodillarse. Permaneció de pie, profundamente inclinado, y puso sobre la mesa un vaso de oro que tenía una hermosa planta verde. Era un arbusto precioso, de tallo recto, con pequeñas ramitas crespas coronadas de hermosas flores blancas, la planta de la mirra. Ofreció la mirra por ser el símbolo de la mortificación y de la victoria sobre las pasiones, pues este excelente hombre había sostenido lucha constante contra la idolatría, la poligamia y las costumbres estragadas de sus compatriotas. Lleno de emoción estuvo largo tiempo con sus 4 acompañantes ante el niño Jesús. Yo tenía lástima por los demás que estaban fuera de la gruta esperando turno para ver al niño. Las frases que decían los reyes y sus acompañantes estaban llenas de simplicidad y fervor. En el momento de hincarse y ofrecer sus dones decían más o menos lo siguiente: hemos visto su estrella, sabemos que Él es el Rey de los Reyes, venimos a adorarle, a ofrecerle nuestros homenajes y nuestros regalos. Estaban como fuera de sí y en sus simples e inocentes plegarias se encomendaban al niño Jesús sus propias personas, sus familias, el país, los bienes y todo lo que tenía para ellos algún valor sobre la tierra. Le ofrecían sus corazones, sus almas, sus pensamientos y todas sus acciones. Pedían inteligencia clara, virtud, felicidad, paz y amor. Se mostraban llenos de amor y derramaban lágrimas de alegría, que caían sobre sus mejillas y sus barbas. Se sentían plenamente felices. Habían llegado hasta aquella estrella, hacia la cual desde miles de años sus antepasados habían dirigido sus miradas y sus ansias con un deseo tan constante. Había en ellos toda la alegría de la promesa realizada después de tan largos siglos de espera.
María aceptó los presentes con actitud de humilde acción de gracias. Al principio no decía nada, solo expresaba su reconocimiento con un simple movimiento de cabeza, bajo el velo. El cuerpecito del niño brillaba bajo los pliegues del manto de María. Después la Virgen dijo palabras humildes y llenas de gracia a cada uno de los reyes, y echó su velo un tanto hacia atrás. Aquí recibí una lección muy útil. Yo pensaba, con qué dulce y amable gratitud recibe María cada regalo. Ella, que no tiene necesidad de nada, que tiene a Jesús, recibe los dones con humildad. Yo también recibiré con gratitud todos los regalos que me hagan en lo futuro. Cuánta bondad hay en María y en José, no guardaban casi nada para ellos, todo lo distribuían entre los pobres. 64. La adoración de los servidores de los reyes. Terminada la adoración del niño, los reyes se volvieron a sus carpas con sus acompañantes. Los criados y servidores se dispusieron a entrar en la gruta. Habían descargado los animales, levantado las tiendas, ordenado todo. Esperaban ahora pacientemente delante de la puerta con mucha humildad. Eran más de 30. Había algunos niños que llevaban apenas unos paños en la cintura y un manto. Los servidores entraban de 5 en 5 en compañía de un personaje principal, al cual servían. Se arrodillaban delante del niño y lo adoraban en silencio. Al final entraron todos los niños, que adoraron al niño Jesús con su alegría inocente. Los criados no permanecieron mucho tiempo en la gruta, porque los reyes volvieron a hacer otra entrada más solemne. Se habían revestido con mantos largos y flotantes, llevando en las manos incensarios. Con gran respeto incensaron al niño, a la madre, a José y a toda la gruta del pesebre. Después de haberse inclinado profundamente, se retiraron. Esta era la forma de adoración que tenía la gente de ese país. Durante todo este tiempo María y José se hallaban llenos de dulce alegría. Nunca los había visto así, derramaban a menudo lágrimas de contento, pues los consolaba inmensamente el ver los honores que rendían los reyes al niño Jesús, a quien ellos tenían tan pobremente alojado, y cuya suprema dignidad conocían en sus corazones. Se alegraban de que la divina providencia, no obstante la ceguera de los hombres, había dispuesto y preparado para el niño de la promesa lo que ellos no podían darle, enviando desde lejanas tierras a los que le rendían la adoración debida a su dignidad, cumplida por los poderosos de la tierra con tan santa munificencia. Adoraban al niño Jesús juntamente con los santos reyes y se alegraban de los homenajes ofrecidos al niño Dios. Las tiendas de los visitantes estaban levantadas en el valle, situado detrás de la gruta del pesebre hasta la gruta de Maraña. Los animales estaban atados a estacas enfiladas, separados por medio de cuerdas. Cerca de la carpa más grande, al lado de la colina del pesebre, había un espacio cubierto con esteras. Allí habían dejado algo de los equipajes, porque la mayor parte fue guardada en la gruta de la tumba de Maraña. Las estrellas lucían cuando terminaron todos de pasar a la gruta de la adoración. Los reyes se reunieron en círculo junto al terebinto que se alzaba sobre la tumba de Mara, y allí, en presencia de las estrellas, entonaron algunos de sus cantos solemnes. Es imposible decir la impresión que causaban estos cantos tan hermosos en el silencio del valle, aquella noche. Durante tantos siglos los antepasados de estos reyes habían mirado las estrellas, rezado, cantado, y ahora las ansias de tantos corazones había tenido su cumplimiento. Cantaban llenos de exaltación y de santa alegría. Mientras tanto José, con la ayuda de 2 ancianos pastores, había preparado una frugal comida en la tienda de los reyes. Trajeron pan, fruta, panales de miel, algunas hierbas y vasos de bálsamo. Pusieron todo sobre una mesita baja cubierta con un mantel.
José habíase procurado todas estas cosas desde la mañana, para recibir a los reyes, cuya venida ya esperaba, porque la había anunciado de antemano la Virgen Santísima. Cuando los reyes volvieron a su carpa, vi que José los recibía muy cordialmente y les rogaba que, siendo ellos los huéspedes, se dignaran aceptar la sencilla comida que les ofrecía. Se colocó junto a ellos y dieron principio a la comida. José no mostraba timidez alguna, pero estaba tan contento que derramaba lágrimas de pura alegría. Cuando vi esto pensé en mi difunto padre, que era un pobre campesino, el cual en ocasión de mi toma de hábito se vio en la ocasión de sentarse a la mesa con muchas personas distinguidas. En su sencillez y humildad había sentido al principio mucho temor, luego se puso tan contento que lloró de alegría. Sin pretenderlo, ocupó el primer lugar en la fiesta. Después de aquella pequeña comida José se retiró. Algunas personas más importantes se fueron a una posada de Belén, y los demás se echaron sobre sus lechos tendidos formando círculo bajo la tienda grande, y allí descansaron de sus fatigas. José, vuelto a la gruta, puso todos los regalos a la derecha del pesebre, en un rincón, donde había levantado un tabique que ocultaba lo que había detrás. La criada de Ana que habíase quedado después de la partida de su ama, se mantuvo oculta en la gruta lateral durante todo el tiempo de la ceremonia, y no volvió a aparecer hasta que no se hubieron marchado todos. Era una mujer inteligente, de espíritu muy reposado. No he visto ni a la Santa Familia ni a esta mujer mirar con satisfacción mundana los regalos de los reyes. Todo fue aceptado con reconocimiento humilde, y casi enseguida repartido caritativamente entre los necesitados. Esta noche hubo bastante agitación con motivo de la llegada de la caravana a la casa donde se pagaba el impuesto. Hubo más tarde muchas idas y venidas a la ciudad, porque los pastores, que habían seguido el cortejo, regresaban a sus lugares. También he visto que mientras los reyes, llenos de júbilo, adoraban al niño y ofrecían sus presentes en la gruta del pesebre, algunos judíos rondaban por los alrededores, espiando desde cierta distancia, murmurando y conferenciando en voz baja. Más tarde volví a verlos yendo y viniendo en Belén y dando informes. He llorado por estos desgraciados. Sufro viendo la maldad de estas personas que entonces como también ahora se ponen a observar y a murmurar, cuando Dios se acerca a los hombres, y luego propalan mentiras, fruto de malicia y perversidad. Oh, cómo me parecían aquellos hombres dignos de compasión. Tenían la salvación entre ellos y la rechazaban, en tanto que estos reyes, guiados por su fe sincera en la promesa, habían venido desde tan lejos para buscar la salvación. En Jerusalén he visto hoy a Herodes en compañía de algunos escribas leyendo rollos y hablando de lo que habían contado los reyes. Después, todo entró de nuevo en calma como si hubiese interés en hacer silencio en torno de este asunto. 65. Nueva visita de los Reyes Magos. Hoy, de mañana, he visto a los Reyes Magos y a otras personas de su séquito que visitaban sucesivamente a la Sagrada Familia. Los vi también durante el día junto a sus campamentos y bestias de carga, ocupados en diversas distribuciones. Como estaban llenos de alegría y se sentían felices, repartían muchos regalos. He entendido que era costumbre entonces hacerlos en ocasión de acontecimientos felices. Los pastores que habían ayudado a los reyes recibieron valiosos regalos, como también muchos pobres. Vi que ponían chales y paños sobre los hombros de algunas viejecitas que habían llegado hasta el lugar. Algunas personas del séquito de los reyes deseaban quedarse en el valle de los pastores para vivir con ellos. Hicieron conocer su deseo a los reyes, los cuales no solo les dieron permiso sino que los colmaron de regalos, proveyéndoles de colchas, vestidos, oro en grano, y dejándoles los asnos en que habían venido montados. Cuando vi que los reyes distribuían tantos trozos de pan, yo me preguntaba de dónde podían haberlos sacado,
y recordé que los había visto, en los lugares donde hacían campamento, preparar, con la provisión de harina que traían, panecillos chatos como galletas, en moldes y amontonarlos dentro de cajas de cuero muy livianas, que cargaban sobre sus bestias. Han llegado muchas personas de Belén que, bajo diversos pretextos, rodeaban a los reyes para obtener obsequios. Por la noche volvieron los reyes para despedirse. Apareció primero Mense. María le puso al niño en los brazos, que el rey recibió llorando de alegría. Luego acercáronse los otros dos reyes, derramando lágrimas. Trajeron muchos regalos a la Sagrada Familia, piezas de telas diversas, entre las cuales algunas parecían de seda sin teñir, y otras de color rojo o con diversas flores. Dejaron muy hermosas colchas. Dejaron sus grandes y amplios mantos de color amarillo pálido, tan livianos que al menor viento eran agitados. Parecían hechos de lana extremadamente fina. Traían varias copas, unas dentro de otras, cajas llenas de granos, y en un canasto, tiestos donde había hermosos ramos de una planta verde, con hermosas flores blancas. Eran plantas de mirra. Los tiestos estaban colocados unos encima de otros dentro del canasto. Dejaron a José unos jaulones llenos de pájaros, que habían traído en cantidad sobre sus dromedarios, para su alimento durante el viaje. Al momento de despedirse de María y del niño, derramaron abundantes lágrimas. María estaba de pie junto a ellos en el momento de la despedida. Llevaba en brazos al niño envuelto en su velo, y dio algunos pasos para acompañar a los reyes hasta la puerta de la gruta. Se detuvo en silencio, y para dejar un recuerdo a aquellos hombres tan buenos quitóse el gran velo que tenía sobre la cabeza, que era de tejido amarillo y con el cual envolvía a Jesús, y lo puso en manos de Mense. Los reyes recibieron el regalo inclinándose profundamente. Una alegría llena de respeto los embargó cuando vieron a María sin velo, teniendo al niño en brazos. Cuán dulces lágrimas derramaron al dejar la gruta. El velo fue para ellos desde entonces la reliquia más preciada que poseyeran. La Santísima Virgen recibía los dones, pero no parecía darles importancia alguna, aunque en su humildad encantadora mostraba un profundo agradecimiento a la persona que hacía el regalo. En todos estos homenajes no he visto en María ningún acto o sentimiento de complacencia para consigo misma. Solo por amor al niño Jesús y por compasión a San José se dejó llevar de la natural esperanza de que en adelante el niño Jesús y José encontrarían en Belén más simpatía que antes y que ya no serían tratados con tanto desprecio como lo fueron a su llegada. La tristeza y la inquietud de José la habían afligido en extremo. Cuando volvieron los reyes a despedirse ya estaba la lámpara encendida en la gruta. Todo estaba oscuro afuera. Los reyes se fueron enseguida con sus acompañantes y se reunieron debajo del terebinto, sobre la tumba de Maraña, para celebrar allí, como en la víspera, algunas ceremonias de su culto. Debajo del árbol habían encendido una lámpara, y al aparecer las estrellas comenzaron a rezar sus preces y a entonar melodiosos cantos, produciendo un efecto muy agradable en ese coro las voces de los niños. Después se dirigieron a la carpa donde José había preparado una modesta comida. Concluida esta, algunos se volvieron a la posada de Belén y otros descansaron bajo sus carpas. 66. El ángel avisa a los reyes los designios de Herodes. A medianoche tuve una visión. Vi a los reyes descansando bajo su carpa sobre colchas tendidas en el suelo, y junto a ellos vi a un joven resplandeciente. Un ángel los despertaba diciéndoles que debían partir de inmediato, sin pasar por Jerusalén, sino a través del desierto, costeando las orillas del Mar Muerto. Los reyes se levantaron de sus lechos y todo el séquito estuvo de pie en poco tiempo. Uno de ellos fue al pesebre a despertar a José, quien corrió a Belén para avisar a los que allí se hospedaban,
pero los encontró por el camino, porque habían tenido la misma aparición. Plegaron la carpa, cargaron los animales con el equipaje, y todo fue enfardado y preparado con asombrosa rapidez. Mientras los reyes se despedían en forma sumamente conmovedora de San José, delante de la gruta del pesebre, una parte del séquito ya partía en grupos separados para tomar la delantera en dirección al mediodía, para costear el mar Muerto a través del desierto de Engati. Mucho instaron los reyes a la Sagrada Familia de que partiesen con ellos, diciendo que un gran peligro los amenazaba, y rogaron a María que por lo menos se ocultase con el pequeño Jesús para que no sufriesen molestias por causa de ellos mismos. Lloraban como niños, abrazando a José decían palabras muy conmovedoras. Montando sobre sus cabalgaduras, ligeramente cargadas, se alejaron por el desierto. He visto al ángel a su lado indicándoles el camino, y pronto desaparecieron de la vista. Siguieron separados, unos de otros, como un cuarto de legua, luego en dirección al oriente, por espacio de una legua, y finalmente torcieron hacia el mediodía. He visto que pasaron por una región que Jesús atravesó más tarde al volver de Egipto en el 3er año de su predicación. El aviso del ángel a los reyes había llegado a tiempo, pues las autoridades de Belén abrigaban la determinación de prenderlos hoy mismo, con el pretexto de que perturbaban el orden público, de encerrarlos en las profundas mazmorras que existían debajo de la sinagoga y acusarlos después ante el rey Herodes. No sé si obraban así por una orden secreta de Herodes o si lo hacían por exceso de celo ellos mismos. Cuando se conoció esta mañana la huida de los reyes, en el valle tranquilo y solitario donde habían acampado, los viajeros se encontraban ya cerca del desierto de Engati. En el valle no quedaban más que los rastros de las pisadas de los animales y algunas estacas que habían servido para levantar las tiendas. La aparición de los reyes había causado gran impresión en Belén y muchos se arrepentían de no haber hospedado a José. Otros hablaban de los reyes como de aventureros que se dejaban llevar por imaginaciones extrañas. Había quienes creían, en cambio, encontrarles alguna relación con los relatos de los pastores acerca de la aparición de los ángeles. Todas estas cosas determinaron a las autoridades de Belén, quizás por instigación de Herodes, a tomar medidas. He visto reunidos a todos los habitantes de la ciudad por una convocatoria en el centro de una plaza de la ciudad, donde había un pozo rodeado de árboles delante de una casa grande, a la cual se subía por escalones. Precisamente desde esos escalones fue leída una especie de proclama, donde se declamaba contra las cosas supersticiosas y se prohibía ir a la morada de la gente que propalaba semejantes rumores. Cuando la muchedumbre se hubo retirado, vi a José acudir a esa casa, donde había sido llamado, y vi que fue interrogado por unos ancianos judíos. Lo he visto volver al pesebre y retomar ante el tribunal de ancianos. La segunda vez llevaba un poco del oro que le habían dado los reyes, y lo entregó a esos hombres, que luego lo dejaron en paz. Por eso me pareció que todo este interrogatorio no tuvo otro objeto que el de arrancarle un puñado de oro. Las autoridades habían hecho poner un tronco de árbol atravesado para obstruir el camino que llevaba a los alrededores del pesebre. Este camino no salía de la ciudad sino que comenzaba en la plaza donde la Virgen se había detenido bajo el árbol grande, salvando una muralla. Dejaron un centinela en una choza junto al árbol y pusieron unos hilos sobre el camino, que hacían tocar una campanilla que estaba en la cabaña de aquel, que les permitiría detener a quien intentase pasar. Por la tarde vi un grupo de 16 soldados de Herodes hablando con José. Habían sido enviados allí por causa de los 3 reyes como si fuesen perturbadores de la tranquilidad pública. No hallaron más que silencio y paz en todas partes, y en la gruta no vieron más que una pobre familia. Como por otra parte tenían orden de no hacer nada que llamara la atención, regresaron como habían venido, informando de lo que habían podido ver. José había llevado ya los regalos de los reyes y demás cosas que habían dejado antes de su partida.
guardándolos en la gruta de Maraña y en otras cavernas escondidas en la colina del Pesebre. Las cuevas existían desde los tiempos del patriarca Jacob. En aquella época en que solo había allí algunas cabañas en la que es hoy Plaza de Belén, Jacob había levantado su tienda sobre la colina del Pesebre. 67. Visita de Zacarías. La Sagrada Familia se traslada a la tumba de Mara. Esta noche he visto a Zacarías de Hebrón que iba por primera vez a visitar a la Sagrada Familia. María estaba en la gruta, y Zacarías, llorando lágrimas de alegría, tomó en sus brazos al niño, y repitió, cambiando algunas frases, el cántico de alabanza que había dicho en el momento de la circuncisión de Juan Bautista. Más tarde Zacarías volvió a su casa, y Ana acudió al lado de la Santa Familia con su hija mayor. María de Elí era más alta que su madre y parecía de más edad que ella. Reina gran alegría entre los parientes de la Sagrada Familia, y Ana se siente muy feliz. María pone con frecuencia al niño en sus brazos y lo deja a su cuidado. Con ninguna otra persona he visto que hiciera esto. Una cosa me conmovió mucho: los cabellos del niño Jesús, rubios y formando bucles, tenían en su extremidad hermosos rayos de luz. Creo que le rizan el cabello, pues veo que le frotan la cabecita al lavarlo, poniéndole un pequeño abrigo sobre el cuerpo. Veo en la Sagrada Familia una piadosa y tierna veneración en el trato con el niño, pero todo lo hacen sencilla y naturalmente, como pasa entre los santos y elegidos de Dios. El niño muestra un cariño y una ternura tal con su madre como nunca he visto en otros niños de corta edad. María contaba a su madre Ana todo lo sucedido con la visita de los reyes, alegrándose mucho Ana de ver cómo habían sido llamados desde tan lejos esos hombres para conocer al niño de la promesa. Observó los regalos de los reyes, ocultos en una excavación abierta en la pared, y ayudó en la distribución de una gran parte de ellos y a poner en orden los demás. Todo estaba tranquilo en los alrededores de Belén, porque los caminos que llevaban a la gruta y que no pasaban por la puerta de la ciudad estaban obstruidos por las autoridades, y José no iba ya a Belén a hacer sus compras porque los pastores le traían cuanto necesitaba. La parienta a cuya casa iba Ana y que estaba en la tribu de Benjamín, se llamaba Mará, hija de Rod, hermana de Santa Isabel. Era pobre y tuvo varios hijos, que luego fueron discípulos de Jesús. Uno de ellos fue Natanael, el novio de las bodas de Cana. Esta Mará se halló presente en Efeso en los momentos de la muerte de María. Ana está en este momento sola con María en la gruta lateral. Están trabajando juntas tejiendo una colcha ordinaria. La gruta del pesebre estaba completamente vacía. El asno de José estaba oculto detrás de unas zarzas. Hoy volvieron algunos agentes de Herodes y pidieron en Belén noticias acerca de un niño recién nacido. Llenaron especialmente de preguntas a una mujer judía que poco tiempo antes había dado a luz a un niño. No fueron a la gruta porque antes no habían encontrado allí nada más que a una pobre familia. Estuvieron lejos de pensar que podría tratarse del niño de esa familia. 2 hombres de edad, de los pastores que habían adorado al niño Jesús, relataron a José la historia de esas investigaciones. La Sagrada Familia y Ana se refugiaron en la gruta de la tumba de Mará. En la gruta del pesebre no quedaba nada que pudiera dar a entender que hubiera estado habitada. Parecía un lugar abandonado. Los vi durante la noche caminando por el valle con una luz velada. Ana llevaba el niño y María y José caminaban a su lado. Los pastores los guiaban llevando las colchas y todo lo que necesitaban las mujeres y el niño. Tuve una visión, que no sé si la tuvo también la Sagrada Familia. Vi una gloria formada por 7 rostros de ángeles colocados uno sobre otro alrededor del niño Jesús. Aparecieron otras caras y obras formas luminosas, junto a Ana y a José, que parecían llevarlos por el brazo.
Al entrar en el vestíbulo cerraron la puerta, y al llegar a la gruta de la tumba hicieron los preparativos para el descanso. He visto a 2 pastores que avisaban a María de la llegada de gente enviada por las autoridades para tomar informes sobre su niño. María sintió gran inquietud. De pronto vi a José que entraba, tomaba al niño en brazos y lo envolvía en un manto para llevarlo. No recuerdo ya dónde fue con él. Entonces vi a María, sola, durante todo un mediodía, en la gruta, llena de inquietud materna, sin el niño en su presencia. Cuando llegó la hora en que la llamaron para dar el pecho al niño, hizo lo que hacen las madres cuidadosas que han sufrido alguna agitación violenta o tenido una conmoción de terror. Antes de amamantar al niño, exprimió de su seno la leche que se habría podido alterar, en una pequeña cavidad de la piedra blanca de la gruta. María habló de esta preocupación con uno de los pastores, hombre piadoso y grave que había ido a buscarla para llevarla junto al niño. Este hombre, profundamente convencido de la santidad de la Madre del Redentor, sacó cuidadosamente aquella leche de la cavidad de la piedra, y lleno de fe sencilla y simple, la llevó a su mujer, que tenía un niño de pecho al que no podía calmar ni acallar. Aquella buena mujer tomó ese alimento con confianza y respeto, y su fe se vio recompensada, pues se encontró desde entonces con leche buena y abundante para su hijo. Después de esto, la piedra blanca de la gruta recibió una virtud semejante. He visto que aún hoy en día también infieles y mahometanos usan de ella como un remedio en este y otros casos análogos. Desde entonces aquella tierra mezclada con agua y comprimida en pequeños moldes es distribuida a toda la cristiandad como objeto de devoción y a esta especie de reliquias llaman leche de la Virgen Santísima.